Buenas tardes, voy a presentar el tema de asma bronquial. Mi nombre es Sergio Alejandro Morales Palacios, soy médico interno de pregrado 2 actualmente rotando en el servicio de medicina familiar. Empezando con la definición, tenemos que el asma es una enfermedad crónica que se caracteriza por ataques recurrentes de sibilancias y disneas. Estas pueden variar según su frecuencia y su intensidad, ya sea por factores propios del paciente o por factores tanto ambientales como del estilo de vida del paciente. Y también estos suelen agravarse dependiendo de diferentes estímulos como la actividad física o por cambios de temperatura, estrés emocional, tabaquismo, etcétera. Factores que vamos a ver más adelante. Empezando con la epidemiología, tenemos que, según los datos de la OMS, se calcula que en la actualidad hay alrededor de 235 millones de pacientes con asma. El asma es la enfermedad crónica más frecuente, la enfermedad crónica respiratoria más frecuente en niños, y esta enfermedad está presente en todos los países independientemente de su grado de desarrollo. Sin embargo, se ha visto que los casos en los que suele haber muertes secundarias a asma están mayormente relacionadas con países en vías de desarrollo. Y también tenemos que es una enfermedad subdiagnosticada muy comúnmente. Ya yendo a datos en México, tenemos que la prevalencia oscila entre un 5 a 12% de la población. Es la afectación respiratoria crónica más frecuente en la población pediátrica, dato que coincide con las estadísticas mundiales. Y es una de las 10 primeras causas de uso de los servicios de salud. Tenemos que los estados mayormente afectados son Yucatán, Tabasco, Veracruz y Guerrero. También tenemos que alrededor del 2002 al 2011 el asma incrementó su prevalencia alrededor de un 52% en la población pediátrica de menores de 5 años. Abarcando lo que es la fisiopatología de manera muy superficial, tenemos que el asma empieza cuando el alergeno, un patógeno, un alergeno, entra a las vías respiratorias. Una vez que están las vías respiratorias, esto va a ser captado por una célula presentadora de antígenos o un macrófago alveolar. Entre los estímulos se puede encontrar ya sea alergenos inhalados, infecciones virales, humo de tabaco, medicamentos, aire frío o ejercicio. Una vez que el estímulo es captado por la célula presentadora de antígenos, esta se la va, pues como su nombre lo indica, lo va a presentar a células T helpers, las cuales van a empezar una cascada de mediadores inflamatorios y de citocinas que van a facilitar el reclutamiento de otras células. También esto va a facilitar la diferenciación de linfocitos B a células plasmáticas que van a producir IgE, la cual se va a unir a otras células como los mastocitos, y estos a su vez van a seguir con la cascada de liberación de mediadores inflamatorios como liberación de histamina, factor activador de plaquetas, interleucinas, leucotrienos, prostaglandinas, lo que va a terminar con el reclutamiento de un mayor número de células como los neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Estos últimos también se van a encargar de incrementar lo que es el proceso inflamatorio por la secreción de diferentes proteasas, las cuales van a tener a la larga consecuencias sobre el epitelio muscular y que van a condicionar lo que es el remodelamiento. Una vez que se da el remodelamiento, va a haber una inflamación de la vía aérea. Junto con el remodelamiento también se va a dar otros procesos característicos del asma, como la inflamación de la vía aérea, el edema de la mucosa, secreción excesiva y broncoconstricción. Todo esto a su vez va a condicionar una obstrucción de la vía aérea, que es la principal característica en cuanto a diagnóstico laboratorial de la. Ok, como ya he mencionado, las características principales del asma son broncoconstricción de músculo liso, edema de las vías aéreas, hipersecreción y remodelamiento de las paredes bronquiales. En el diagrama que puse en esta diapositiva se puede ver con mayor detalle las interleucinas y las células que participan en todo este proceso. Principalmente la reacción inicia con la presentación de antígenos a las células T helpers,
las cuales a su vez van a reclutar otras células, como ya he mencionado, entre ellas las células plasmáticas que van a producir IgE, reclutación de mastocitos y de eosinófilos, y estos a su vez van a continuar con lo que es la cascada de mediadores inflamatorios. Viendo lo que son los factores predisponentes para el asma, tenemos que se pueden dividir en factores no modificables y modificables. Dentro de los no modificables encontramos los factores genéticos, ya que se ha visto que hay una relación genética muy importante en los pacientes que tienen asma. No se ha visto, no se ha detallado exactamente cuál es el patrón de herencia que hay, pero sin embargo se han hecho estudios en modelos clínicos con gemelos monocigotos y dicigotos, y se ha visto que hay un mayor riesgo de padecer asma en lo que son los gemelos monocigotos. Se cree que son por mutaciones en lo que son los cromosomas que codifican para las células y las interleucinas involucradas con la cascada inflamatoria que se ve en el asma. Como ejemplo tenemos el cromosoma 5Q, que aumenta la producción de IgE, cromosoma 6, que regula la producción del complejo mayor de histocompatibilidad y el TNF, cromosoma 11Q13, que regula la cadena de receptor de alta afinidad de la IgE, que pues es una inmunoglobulina muy importante para el reclutamiento de lo que son los mastocitos. El cromosoma 12Q, que se relaciona con el desarrollo de asma, mientras que el 13Q con asma y atopía. También otro factor, aparte del genético, tenemos no modificable, tenemos el sexo. Se ha visto que la incidencia de asma es mayor en lo que son la población pediátrica masculina antes de los 14 años de edad. Y sin embargo, esta relación cambia en los adultos, ya que se ha visto una mayor incidencia en lo que es la población femenina. Se cree que esto tiene que ver con lo que vendría siendo el tamaño del parénquima pulmonar, ya que en la población pediátrica esta es menor, el tamaño del pulmón es menor en niños, y esta relación cambia en la edad adulta, es menor en las mujeres. Continuando con los factores modificables, tenemos la obesidad. Se ha visto que hay algunos mediadores como lo que son como las leptinas, perdón, que las cuales están incrementadas en la población obesa. Se ha visto que la leptina está relacionada con la afectación de la vía aérea. El tabaquismo, otro factor muy importante modificable, tanto activo como pasivo, por la presencia de múltiples irritantes, que ya conocemos que el tabaco tiene gran cantidad de sustancias tóxicas citotóxicas para el cuerpo. Exposición a contaminantes ambientales, infecciones, en cuanto a las infecciones, se ha visto que tanto virales, bacterianas y hongos tienden a predisponer al paciente a un mayor riesgo de desarrollo de asma. El ejercicio, cambios emocionales y también cambios de temperatura bruscos están relacionados con el asma. Y en esta imagen podemos ver un conjunto de básicamente todos los factores que pueden predisponer al desarrollo de asma. Tenemos la edad, como ya habíamos mencionado, que es un no modificable, el ambiente laboral, obesidad, el género, y en otros más específicos podemos encontrar también el uso de medicamentos como la aspirina, humo del tabaco, contaminantes, aerosoles, estrés emocional, cambios de temperatura, y alergenos. Esto abarca desde comida como mariscos, flora o también fauna, exposición a animales, ácaros, plumas de aves, etc. Pasando a lo que es el cuadro clínico, tenemos que la sintomatología del asma está comprendida por 4 datos cardinales, se podría decir, que es la presencia de tos, secreciones, sibilancias y disnea. Todo esto está condicionado a su vez por el proceso inflamatorio, el remodelamiento que se ve en las vías respiratorias y también la obstrucción del flujo aéreo. Okay. El cuadro clínico puede variar en intensidad y frecuencia dependiendo del paciente. Tenemos que se puede presentar ya sea varias veces al día, o hay pacientes que lo pueden presentar incluso
ocasionalmente un episodio al mes o incluso por tiempo más prolongado. Sin embargo, suelen aparecer más comúnmente los episodios de asma, perdón, suelen aparecer más comúnmente durante las noches o las primeras horas de la mañana. También se puede clasificar el asma según la intensidad del cuadro clínico. Podemos clasificarla en leve intermitente, la cual se va a caracterizar porque hay menos, los episodios se presentan menos de 2 veces por semana, y también hay crisis breves de intensidad variable. Los síntomas nocturnos se van a presentar menos de 2 veces al mes, y la función pulmonar, la relación BF1 o FEP va a ser mayor al 80%. Estos términos los vamos a ver más adelante abarcando lo que es el diagnóstico de la enfermedad. Tenemos la clasificación leve persistente, en la cual los síntomas se van a presentar más de 2 veces por semana, pero menores a 1 vez al día. Y los síntomas nocturnos se van a presentar más de 2 veces al mes. La relación FEP1 o FEP va a ser mayor al 80%. La moderada persistente, los síntomas se van a presentar diarios. Va a estar caracterizada por uso diario de beta bloqueadores, crisis que afectan la actividad diaria y crisis más de 2 veces por semana. Síntomas nocturnos van a ser más de 1 vez a la semana. Severo es persistente, va a estar caracterizado porque los síntomas hay una limitación importante de la actividad diaria, va a haber crisis frecuentes y los síntomas nocturnos van a ser frecuentes. El diagnóstico, empezando con el diagnóstico clínico, tenemos que sospechar de asma en cualquier paciente que presente de 2 o más de los siguientes síntomas, siendo sibilancias, tos, disnea y opresión torácica. Debe de presentar estos síntomas junto con características, por ejemplo, que los síntomas varíen en intensidad y la frecuencia también la frecuencia varía. Esto va a ser más sugestivo de asma que de otras patologías respiratorias. También se debe de observar que va a haber factores precipitantes de estos síntomas. La aparición de estos va a estar vinculada tanto por ejercicio, a estrés, a frío o infecciones virales. También debe de haber un historial familiar de atopía o familiares diagnosticados con asma. Todos estos en conjunto nos deben de hacer sospechar en un posible paciente asmático. Esto es para escolares, pacientes mayores de 5 años, adolescentes y adultos. Ya la sospecha clínica en menores de 5 años, esta suele ser más difícil debido a que el diagnóstico de asma suele ser difícil debido a los recurrentes cuadros de infecciones respiratorias que se presentan en esta edad. Sin embargo, aquí puse una gráfica que permite distinguir y que permite ver, dependiendo de los síntomas, cuál es la probabilidad de que un paciente tenga pediátrico, menor de 5 años, desarrolle asma. Podemos ver que un cuadro no relacionado a infecciones virales se va a caracterizar porque hay tos, sibilancias, respiración estertorosa por menos de 10 días de duración durante infecciones respiratorias agudas. Va a haber 2 a 3 episodios al año y no va a haber síntomas entre episodios. Sin embargo, un paciente pediátrico que ya se perfila más para tener posible asma, va a haber tos, sibilancia, respiración estertorosa por más de 10 días durante infecciones respiratorias agudas, más de 3 episodios al año o episodios graves o agravamiento nocturno, y entre episodios tiene tos, sibilancias o respiración estertorosa, y también hay antecedentes en su familia de atopía o de asma. El índice predictivo de asma modificado, este permite predecir el porcentaje de niños que van a pasar de sibilantes transitorios, van a progresar a lo que es el desarrollo de asma. Este va a estar abarca de niños de 0 a 3 años. Debe haber una historia de 4 o más episodios de sibilancias con 1 o más diagnósticos por médico, además de cumplir con 1 más de los criterios mayores o 2 o más criterios menores, siendo los criterios mayores serían padres diagnosticados con asma por un médico, dermatitis atópica diagnosticada y sensibilización alérgica a 1 o más alergenos. Criterios menores vendrían siendo sensibilización alérgica a leche, huevo o cacahuate, sibilancias no asociadas a resfriados,
y eosinofilia en sangre periférica mayor a 4%. Pasando ya a diagnóstico por medios laboratoriales, y de gabinete, tenemos la herramienta más importante para el diagnóstico de asma, vendría siendo la espirometría. Esta se basa en que en condiciones normales el flujo expirado en un segundo, o el FEP1, es mayor a 80% de la capacidad vital forzada en un paciente sin alteraciones. Ya cuando hay una relación FEP1 y capacidad vital forzada debajo del 70% en adultos menores de 50 años, esto es diagnóstico de obstrucción del flujo de aire. No es diagnóstico exclusivo de asma, sin embargo, abarca varias patologías que pueden condicionar obstrucción del flujo de aire. Ya aunado a la clínica y los antecedentes del paciente, ya podemos perfilarnos más hacia un paciente asmático. En este cuadro podemos ver la interpretación de la espirometría. Tenemos que el patrón obstructivo un patrón obstructivo en un adulto menor de 50 años es de menos del 70%. La relación FEB1, capacidad vital forzada, en un paciente de 50 a 59 años es menor a 68% para dar positivo a un patrón obstructivo. Menor de 66, menor o igual de 66 en pacientes de 60 a 69. Menor o igual a 64% en pacientes igual o mayores a 70 años. Y en un niño debe ser igual o menor del 80 al 85%. El valor del FEB1 también es un valor que nos permite ver la gravedad de la obstrucción. Tenemos que si es igual o mayor al 70%, tenemos una obstrucción leve. Del 60 al 69, moderada. 50 a 59, moderadamente grave. Y del 40 a 49, tenemos una obstrucción de flujo aéreo grave. Cuando en un paciente se realiza la prueba de espirometría y esta resulta normal, y en este paciente se sospecha de un probable caso de asma, no se debe descartar el diagnóstico, ya que en cuadros de asma leve se puede obtener una espirometría normal. Debido a esto se deben de hacer pruebas adicionales, como vendría siendo la prueba de reversibilidad. Esta se va a basar, primero se realiza una prueba de espirometría. Una vez que se tiene el resultado, se realiza una segunda prueba después de 15-20 minutos de haber aplicado una dosis de 400 microgramos de salbutamol con aerocámara. Y ya para que se documente reversibilidad debe haber un resultado de un incremento del FEB1 de por lo menos del 12%. Y en estas gráficas podemos ver las curvas características de una espirometría en una prueba de reversibilidad. Podemos ver cómo en una prueba el volumen, prebroncodilatador es menor al que resulta ya después de haber aplicado el broncodilatador. Esto resultaría, si es mayor del 12%, daría positivo para una prueba de reversibilidad. Otras pruebas que sirven para detectar obstrucción al flujo, tenemos, como ya he mencionado, la prueba de reversibilidad. La prueba terapéutica, la cual va a consistir en aplicar corticoides inhalados inhalado dosis media durante 6 semanas o prednisona 40 miligramos diarios durante 15 días. La reversibilidad va a ser positiva si el FEB1 incrementa más del 12%. También se puede realizar la flujometría durante la mañana y noche durante 15 días y si la variabilidad es positiva, si es mayor al 20% la diferencia del flujo durante la mañana y la noche. Otros estudios que se pueden utilizar bien serían complementarios, ya que el gold standard para el diagnóstico de asma es la prueba con espirometría. Podríamos encontrar la radiografía de tórax, en la cual se van a encontrar datos como la hiperinsuflación, horizontalización de los espacios intercostales y hipertranslucidez pulmonar debido al atrapamiento de aire. También se puede ver un aplanamiento de los semidiafragmas. Otras pruebas tenemos la eosinofilia sérica, fracción exhalada de óxido nítrico. Esta prueba, sin embargo, es más bien un marcador para posibles exacerbaciones más que una herramienta para diagnóstico. Y esta es utilizada en asma eosinofílica exclusivamente.
Tenemos parte de los criterios para referir a especialista. Encontramos dificultad para realizar el diagnóstico de asma, sospecha de asma ocupacional, ya que se ocupan pruebas especiales para para detectar qué es la sustancia que está provocando la reacción asmática. Tenemos asma persistente no controlada o con exacerbaciones frecuentes, ya que aquí se deben de utilizar medicamentos o terapéutica más especializada. Episodios de asma grave o casi fatal que hayan provocado que el paciente termine en terapia intensiva. Asma mal controlada en embarazadas. Y en pacientes menores de 5 años se debe referir a un pediatra especialista si encontramos falla de crecimiento, vómito excesivo, llanto anormal o tos productiva persistente. Tratamiento enfocado en primer nivel de atención. Tenemos que la terapia farmacológica del asma se divide en varios escalones o pasos dependiendo de la gravedad de los síntomas que presenta el paciente. Según la GINA 2019 se divide en 5 pasos. Tenemos que, si se decide empezar con el paso 1, va a ser un paciente en el que los síntomas se presenten menos de 2 veces al mes. Para clasificar a un paciente en una terapia de paso 2, los síntomas se van a presentar 2 veces al mes o más, pero no diario. En el paso 3 tenemos un paciente que sus síntomas se van a presentar la mayoría de los días o levantarse con asma una vez a la semana o más. Paso 4 va a ser igual al paso 3, sin embargo también va a haber una capacidad pulmonar reducida. Y el paso 5 va a ser un paciente que no responda a la terapéutica empleada en el paso 4. En la última actualización de la GINA 2019 se hicieron varias modificaciones a lo que es el tratamiento del asma, empezando con el paso 1, ya que se decide emplear con corticosteroides inhalados con formoterol a dosis bajas según la demanda del paciente y otros cambios que más adelante vamos a ver. Según la GINA 2019, los fármacos empleados según los pasos, tenemos que un paciente en paso 1 tenemos que va a ser corticosteroides inhalados con formoterol a dosis bajas según se precise. En paso 2 vamos a emplear corticosteroides a dosis bajas o diario. Corticosteroides a dosis bajas diario o corticosteroides inhalados con formoterol según la demanda. Paso 3 tenemos corticosteroides inhalados a dosis bajas junto con un beta agonista de acción prolongada. Paso 4 tenemos corticosteroides a dosis intermedias con un beta agonista de acción prolongada. Y el paso 5 va a ser corticosteroides inhalados a dosis altas más un beta agonista de acción prolongada. Y aquí ya se decide enviar al paciente a un especialista neumología. Y también se emplean otros medicamentos como tiotropio o ya medicamentos como monoclonales como anticuerpos anti-IgE. Ok, aquí podemos ver con más detalle el esquema que emplea la GINA 2019. Es básicamente los pasos que había mencionado, sin embargo aquí ya podemos ver otras alternativas al tratamiento, por ejemplo en el paso 1, además de dar corticosteroides con formoterol, como alternativa a los corticosteroides con formoterol, se pueden dar dosis bajas de corticosteroides inhalados junto con los beta agonistas de acción corta. En el paso 2 se pueden dar antagonistas como una alternativa, se pueden emplear antagonistas de los receptores de leucotrienos o bajas dosis de corticosteroides tomados junto con beta agonistas de acción corta. Y básicamente aquí en este cuadro podemos ver todas las alternativas que se pueden utilizar en cada uno de los 5 pasos. También algo muy importante que podemos notar aquí es básicamente en qué se basa el pasar de un paso, aumentar de un paso a otro o disminuir de este. Básicamente se basa en la respuesta al tratamiento, si los síntomas no remiten, los factores de riesgo que tiene el paciente, las exacerbaciones que ha presentado el paciente. Todo esto tenemos que tomarlo en cuenta. También si el empleo del medicamento, del uso de los corticosteroides o el medicamento que esté tomando,
si el empleo es el correcto, si se está tomando el medicamento a las dosis que se deben de tomar. Para todo esto se debe tomar en cuenta para ver si se aumenta, si se pasa de un paso del paso 1 al paso 2 o si se baja, si se desescalona el tratamiento. El tratamiento no farmacológico, esto está más enfocado a medidas preventivas y son acciones que también están enfocadas, que las pueden realizar toda la familia. En esto podemos encontrar evitar el tabaquismo, en caso si sea un paciente adulto asmático, que evite fumar o que se evite fumar. El tabaquismo pasivo, que se evite que se fume dentro del hogar, aunque no sea el paciente el que esté fumando. También podemos limitar la contaminación intradomiciliaria, pues básicamente con el aseo cotidiano de la casa, evitar exposición a mal clima. Esto es pues básicamente que el paciente asmático no salga en condiciones de clima extremos o perjudiciales para él, ya sea si hay mucho viento, mucho polvo en la zona en la que vive, o un clima con frío muy importante, ya que todo esto son desencadenantes de un episodio asmático. También se debe de evitar la exposición a animales en caso de que sea asma secundaria a alergenos. También se debe de emplear el cambio y lavado continuo de ya sea sábanas, cobijas, almohadas, ropa, para disminuir el polvo, los ácaros o cualquier otro alergeno que se encuentre en, en estos, en estos artículos que se usan de manera cotidiana. Eh, otro, Otra medida preventiva muy importante es la vacunación pediátrica completa y también ejercicios respiratorios. Se pueden emplear como parte del tratamiento no farmacológico. Y sería todo por mi parte. Aquí podemos ver la bibliografía y sería todo. Aquí sería toda mi presentación. Gracias.